estratégico, que es la obsolescencia de infraestructura hidráulica en las principales ciudades del país. Para ello invito al frente de parte de la Ciudad de México a Raúl López Corzo, subsecretario de Planeación y Proyectos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México. De Guadalajara invito a Antonio Juárez Pruebas, director general del Sistema de Servicios Intermunicipales de Agua Potable y Alcantarillado. Y como dijo Alicia Villarreal desde Monterrey, Alejandro Pegón Williamson, director general de Servicios de Agua. Una canción para entrar. De Monterrey. Dejo su moderador, el director del Centro del Agua, Aldo Ramírez Orozco. Gracias. Ay, caray. ¿Es que ya no funciona? Sí. Bueno. Ya. Ya. Gracias, Erika. Muchas gracias por regresar rápido a sus asientos. La verdad es que este panel, como todo lo demás, va a estar bueno. Van a ver. Y en efecto, pues tenemos el gusto de que nos acompañen las más altas autoridades de los 3 organismos operadores más importantes del país. Como dijo mi paisano, no lo vemos muy seguido. Yo quiero leer una semblanza muy rápida de cada uno de ellos, pero sin embargo creo que lo voy a hacer y luego le voy a dar la palabra a quien estamos presentando para que nos hagan una presentación que ya está preparada. Les voy a pedir que tratemos de manejarla de unos 12, 15 minutos máximo. La verdad es que yo vi ya las presentaciones están fenomenales. Yo les iba a decir que 10 minutos, pero ya cuando vi las presentaciones dije, yo creo que sí vale la pena 15, a costa de que a lo mejor reduzcamos un poquito al final el tiempo de la discusión y de las preguntas, pero creo que el contenido lo vale. Déjenme empezar con el estricto orden alfabético de pie, con el ingeniero Antonio Juárez Pruebas. El ingeniero Juárez es ingeniero geólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con más de 31 años de experiencia en el sector hídrico. Durante 25 años laboró en la Comisión Nacional del Agua, desempeñando cargos técnicos y directivos como especialista en hidráulica, jefe de proyecto, director técnico, gerente de ingeniería, director general del organismo de cuenca Aguas del Valle de México y de ARMA, Santiago Pacífico. También fue director general del CEAPAL en Vallarta. El ingeniero Juárez coordinó la ejecución de importantes proyectos hidráulicos como túneles, plantas de bombeo y tratamiento, estructuras de control y canales colectores. Encabezó el mantenimiento y operación de los sistemas Cutzamala y el sistema hidrológico del Valle de México. Supervisó la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales Atotonilco, la más grande que tenemos en el país, y la ejecución de medidas estructurales de protección de la presa El Zapotillo, antes de que le hiciéramos tantas cosas de El Zapotillo. Actualmente es director general del organismo operador del área metropolitana de Guadalajara, CIAPA, de Jalisco. Toño, si quieres de una vez vamos a ver tu presentación y luego vamos con Raúl y con Eduardo. Raúl y Eduardo, vamos acá al frente para poder ver la presentación de Toño. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. La verdad, bien agradecido por esta invitación, doctores Aldo, doctor Ismael. Es una gran oportunidad este foro para poder platicar, pues, precisamente el envejecimiento de nuestra infraestructura, la obsolescencia, en fin. Me dijeron que prepararon unas láminas, podemos avanzar, preparé algo muy breve para un poco más de 2 días, pero trataré de decirlo en unos 10 minutos. Sí, ya tengo el control. Hablaré muy rápidamente, necesito ponerlos en contexto, las fuentes de abastecimiento, el área de cobertura, el abastecimiento por infraestructura y el resumen muy breve de esta, ¿sí? Con un poco de detalle. Y empiezo por el abastecimiento. Si no lo pongo en contexto, difícilmente entenderíamos. Es un sistema muy grande. Nuestra principal fuente de abasto es el lago de Chapala. Nos representa aproximadamente poco más del 63%. Después tenemos una serie de pozos, también es señalador, perdón. Sí. Bueno. Camero arriba, sí. Una serie de pozos, los de Tezistán, los de Toluquilla. Tenemos después
agua superficial de la cuenca del río Verde a través del sistema de presas El Zapotillo, El Salto, La Red Calderón, eso constituye esta parte de acá, que nos representa aproximadamente el 14% del abastecimiento. Aquí, de la principal, que es el agua de Chapala, traemos el agua a través de un conducto cerrado, un acueducto, que viene desde la planta de bombeo de Chapala, la llevamos hasta nuestras plantas potabilizadoras. El primer tramo del acueducto cerrado a presión, que más o menos, bueno, esto lo menciono muy breve, más adelante lo vamos a ver a detalle, pero estamos hablando que los primeros 29 kilómetros nunca han tenido mantenimiento. Bueno, pero ahorita entro a ese detalle. Traigo el agua a través del acueducto cerrado. No puedo traer la totalidad del agua a la que tengo derecho porque no cabe. Entonces, la diferencia la traigo por la conducción antigua, que es una planta de bombeo en Ocotlán, la llevo hasta la presa derivadora de Corona, ahí la meto al canal de Atequiza, del canal de Atequiza me llega a la presa de La Calera, mi primer planta de bombeo, la número 1 de La Calera, bombeo a la planta número 2, por el canal de Las Pintas y llega a mis plantas potabilizadoras. En esta parte, yo coexisto y convivo con el uso agrícola. Fue infraestructura, obra de cabeza del distrito de Riego 03 en Jalisco. De tal suerte que aquí mi problemática es que yo tengo que estar bombeando, sobre todo en la temporada de estiaje, del orden de 13 metros cúbicos aquí, para yo poder levantar a veces ni uno. Soy el último en la cadena, ¿sí? Pero ellos tienen que cerrar compuertas para levantar tirantes, derivar a sus canales secundarios para el riego y no me dejan pasar el agua. Pero entre más yo bombeo aquí tengo el río Sula, que se pega al río Santiago, me remansa por el río Sula e inundo a la ciudad de Ocotlán. Entonces me habla la presidenta municipal, ingeniero, me estás inundando. Apaga equipos. Apago equipos y según el tiempo de traslado, me brincan los agricultores y me dicen, bueno, prende equipos, porque no me está llegando el agua. Entonces traigo equipos y tengo a la presidenta municipal, Toño, apaga equipos, me estás inundando. Y esto es en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día, durante toda la temporada de este año, más o menos 5 meses, poquito. Entonces, son mis principales problemas en esta zona de acá. Ahora bien, esta es una breve introducción. Mi área de cobertura. A ver, todo lo que es en color azul, acá se distingue en mi área de cobertura, y yo le doy agua a Guadalajara, a Zapopan, a Tlaquepaque, a Tonalá, y le traigo agua en bloque a Tlacomulco, a El Salto y a Panacatlán. Más o menos, para el año 2024 cerrado, una población atendida del orden de los 4.392.000 habitantes. Para julio de este año, 4.418.522, con una dotación aproximada en ese entonces del orden de 210 litros por habitante por día. Ahora bien, por infraestructura, tengo tres plantas potabilizadoras. La número 1, la más longeva, la de más edad, 1956 se hizo, ahorita hablo de ella, ¿sí? Que el agua le llega de Chapala y la parte que abastece es este color azul. Luego la planta potabilizadora número 2, la de Las Puertas, que es este color azul, también es agua de Chapala. La número 3 de la presa de Calderón, es la que llega por la cuenca del río Verde, que es este color azul. Los pozos de Tezistán, los pozos de Toluquilla y una parte de los manantiales. Es como tengo dividida el abastecimiento. Ahora, me voy exclusivamente a lo que es el sistema antiguo, precisamente, donde hay su nombre. Coareapa se construyó en 1954-1956, tiene 69 años. Aquí está la planta de bombeo de Ocotlán, aquí la ciudad de Inundo. Aquí lo que es el río Santiago, la derivadora de Corona, México, el agua del canal de Atequiza, por aquí los excedentes. Nunca hay excedentes, por supuesto, no puedo tirar el agua. Acá está mi múltiple de impulsión en lo que es la planta de bombeo de La Calera, 150 metros. Todas estas fotos son antiguas, que cuando se construyeron, si vieran las nuevas. Y esto es, llego a la presa de regulación, que es de regulación y de abastecimiento, lo que es la presa de Las Pintas. Aquí tengo serios problemas porque me exigen los municipios que abra con puertas, si abro con puertas inundo de abajo, si cierro con puertas inundo de arriba. Y ¿se acuerdan que les dije que era la temporada de estiaje porque inundaba? Bueno, esto es en la temporada de lluvias, nunca descansa uno, pero se pone divertido. Ahora bien, eso es nuestra planta de bombeo de Ocotlán. Tiene 69 años. Aquí al fondo hay una placa que dice que fueron equipos donados que tienen desde el año 1902. Por favor, no le saquen fotos, no vaya a ser que se me desgasten y no prendan. Es en serio,
Esto opera actualmente. Así estamos trabajando. Difícilmente le podemos dar mantenimiento. Tengo la planta de Miravalle, la número 1, la potabilizadora número 1, la de 1956. Fue diseñada para potabilizar un agua que hoy no es la misma, aunque la fuente es la misma, el agua de Chapala. Es decir, hoy tenemos una población más grande, la cuenca de aportación. Estamos hablando que hay diferentes agroquímicos, diferentes fertilizantes, todo lo que descubre más industria. Hoy, potabilizar aquí se nos ha complicado tanto que tenemos que usar de una manera diferente los químicos, que estos a su vez reaccionan con la incrustación de las tuberías que tienen poquitos años, cerca de 90, ahorita lo vamos a ver. Entonces es multifactorial nuestro problema, y de aquí ven el problema de agua con color, luego hablaremos de eso, que se pone muy divertido. Aquí están las fechas en que sufrieron ampliaciones la planta. Tiene una capacidad total instalada de 9 metros cúbicos por segundo, pero solamente podemos potabilizar 5.1, 5.2. Ahora bien, aquí les he platicado de que es el sistema antiguo. Ahorita les voy a hablar de lo que es el acueducto. La planta de bombeo de Chapala, aquí está la planta de bombeo de Chapala, llega en su primer tramo, la línea de impulsión, del orden de 29 kilómetros hasta el tanque de cambio de régimen. Nunca se le ha dado mantenimiento desde su construcción. Los que vivimos ayer el tema del aeropuerto, se paralizó la ciudad. Dios guarde que nos reviente este tubo. Y aquí llevamos 5 metros cúbicos por segundo del área metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué más lleva? Yo no sé qué va a pasar. Otra vez, pero no me toque a mí. En fin, esta es la infraestructura en la planta de bombeo, el acueducto, el tanque de entrega, continúa el acueducto a gravedad, ¿sí? Hasta llegar a las plantas potabilizadoras. En fin, tengo la planta potabilizadora número 2, la de las Huertas, construida en 1991, tiene 34 años. Perdón, en la nómina anterior, la de Miravalle, hoy ya estamos haciendo ingenierías básicas y estamos empezando para modernizarla, estamos haciendo un nuevo tren de potabilización de 2 metros cúbicos por segundo, que con este podamos parar algunos de los que no llegan a 2 metros cúbicos por segundo, son de 1 y fracción, y que no dejemos de dar abasto a la ciudad, ¿sí? Pero hoy ya estamos trabajando en eso. Esta es la de las Huertas, 34 años. Tenemos, ya les hablé ahora de ahora les voy a platicar lo que es el acueducto que viene de la presa de Calderón. Es el sistema de presas, el Zapotillo, el Salto, la red de Calderón, una serie de acueductos, una parte a gravedad. El último tramo, lo que es el acueducto que va desde la presa de Calderón a la planta potabilizadora número 3 de San Gaspar, 31 kilómetros en 60 y 72 pulgadas. Nunca se le ha dado mantenimiento. 2 minutos, me voy rápido. Luego tengo mis pozos, los pozos de Tezistán, los de Toluquilla, 213 pozos, entre 250 metros de profundidad y 450 metros de profundidad, fechas de construcción. Aquí están, bueno, son imágenes de cuando se construyeron. Mis tanques, 200 tanques de 1976 a 2024, hoy los estoy limpiando en vivo con buzos. Metimos buzos para no parar el suministro y sacar todo lo que tengo de permanganato de potasio ahí. Luego les platico. Mis edades de las tuberías de agua potable, tengo tuberías que van todo mapeado, todo georreferenciado, de 83 a 92 años. Mis tuberías de drenaje de 60 a 69 años. Mis cártamos de agua pluvial 26, aguas negras 11, construidos entre 1990 y 2020. Tengo mis plantas de tratamiento de aguas residuales en obvio de los tiempos. Aquí están los años de construcción, la capacidad instalada y lo que ahora solamente pueden dar, muchas de ellas por supuesto que están rebasadas. Finalmente, tengo cualquier organismo perdedor. Yo no conozco una empresa que haga un producto, que hacerlo le cueste 10 pesos y que lo venda en 5 y que subsista. Hoy les presento al CIAPA. Así estamos. El costo de producción este año es de 24 pesos con 94 centavos. Me lo pagan a 19.91. Este es el déficit que me puede representar pérdidas financieras de 1.298 millones de pesos. Para el siguiente año me va a costar producir 1 metro cúbico de agua 28.74 y la tarifa va a ser 19.91, la misma, y no va a cambiar. Este es el déficit y pérdidas de 2.726 millones de pesos. ¿Qué no pudiéramos hacer con todo ese dinero con respecto a nuestra infraestructura? Yo les agradezco el favor de su atención y estoy atento.
Gracias. Muchísimas gracias, Toño, por toda esa excelente información. Ya les decía que sí valía la pena que le diéramos unos minutitos más a la presentación. Gracias. Invito ahora al maestro Raúl López Corzo, por favor. Raúl López Corzo es ingeniero por el Instituto Tecnológico de Tapachula y maestro en ingeniería por la UNAM. Se ha desempeñado en diversos puestos de la administración pública a cargo de la infraestructura hidráulica. A nivel federal se desempeñó como tecnólogo del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y luego fue gerente de estudios y proyectos del agua en la Comisión Nacional del Agua. Ha ocupado cargos como jefe de Departamento de Planeación Hídrica en el Zapal, en León, así como director de Ingeniería en el Sistema de Agua y Drenaje en Monterrey, aquí mismo. Actualmente se desempeña como subsecretario de Planeación y Proyectos en la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, donde tiene a su cargo la planeación, el desarrollo de proyectos y la ejecución a través de la construcción y licitación de las obras y proyectos. Solo le faltó decir que fue alumno mío. Raúl, adelante por favor para tu presentación. Gracias, doctor. Máximo 15 minutos. Sí. ¿Quieres este o quieres este? Está bien. Ahora. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y sí, en efecto, pues primero, qué gusto ver varias caras conocidas, a varios maestros. No es el doctor Aldo, pues, por aquí también el doctor Felipe Arreguín, el doctor Juan Carlos, también que por allá anda. Varios maestros que a lo mejor empiezo así y ya casi todos fueron mis maestros, ¿no? Y también maestros de la vida, ¿no? Porque aquí tenemos amigos, aquí menciono en particular el ingeniero Doroteo Treviño, casi 40 años de experiencia en la Conagua y de quien aprendí mucho, del Consejo de Cuenca Río Bravo. Y así me pasaría nombrando a cada uno desde allá, arquitecto, todos los amigos también que están acá. Bueno, pero no venimos a eso, sin embargo, sí me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ismael. Muy bien. Primero es, ¿a qué le llamamos envejecimiento de la infraestructura hidráulica? Ya hace un momento, tanto el doctor Aldo como el doctor Ismael dieron un panorama muy interesante. En Ciudad de México, pues tenemos infraestructura desde prácticamente la época prehispánica en temas de agua potable. Hace un momento también se particularizaba, se mencionaba el sistema Cutzamala. Tenemos el sistema Lerma, que pues básicamente ya tienen, en general podría decir, más de 30 años, 40 años. En temas de drenaje tenemos infraestructura como las presas, por ejemplo, de regulación. Las presas de regulación, desde los años de 1901, 1904, colectores, atarjeas, plantas de bombeo. Entonces, plantas de tratamiento y reuso, 1956. Hay infraestructura que tiene muchos años, que está operando. Entonces, yo diría, el problema no es, o no en sí, es todo el problema del envejecimiento de la tubería, que aquí también se ha mencionado, es también el mantenimiento. Y eso se puede convertir, la rehabilitación y mantenimiento, y eso se puede convertir en una plática de muchas experiencias. Hace un ratito que platicaba aquí con el amigo Toño también, pues coincidimos. Guadalajara, Ciudad de México, coincidimos en el problema de la rehabilitación y mantenimiento, y eso está ligado al tema del presupuesto, que ya un poco también Toño comentó. Ciudad de México es una ciudad bastante compleja, con muchos kilómetros tanto de agua como de drenaje. Tenemos más de 12,000 kilómetros en red secundaria, más de 1,300 kilómetros en red primaria en infraestructura de agua potable, y bueno, una infraestructura bastante amplia en líneas de conducción de acueductos, pozos, casi 1,000 pozos. Nuestro abastecimiento principal pues es la fuente subterránea. El 70% del agua que consumimos en Ciudad de México pues es 70% fuente subterránea y más o menos en promedio 30% de fuente superficial. En temas de drenaje, en red secundaria tenemos más de 11,600 kilómetros de tuberías, en red primaria casi 2,500
kilómetros, tenemos 145 kilómetros de colectores marginales, plantas de bombeo, lagunas de regulación, entre otra infraestructura que nos ayuda a contener pues, gran parte de la inundación o las inundaciones, porque pues, es una red también combinada, como en todas las ciudades, o como en la mayoría de las ciudades no tenemos una red pluvial independiente. Esto lo quiero resaltar en otra lámina mencionaré, y bueno, y que es, yo creo, sabido evidentemente aquí por todos los problemas que se han tenido en Ciudad de México este año por la cuestión de las inundaciones. La paradoja, las inundaciones y en estiaje pues la falta de agua. En cuestión de infraestructura, tratamiento y reuso, bueno, ahí sí nos falta bastante trabajo. Realmente es un eje, yo creo que al que debemos apostar las ciudades. Tratamiento y reuso, lo que su nombre abarca, el tema del reuso del agua, se ha hablado mucho para la cuestión de la agricultura, evidentemente, hace un momento también daban datos muy relevantes en la cuestión de pérdidas, vamos a decir, agua no contabilizada en general, y el tema de la agricultura, todo lo que también podríamos eficientar en la agricultura y poder aumentar quizá la disponibilidad hacia el consumo en las ciudades. En nuestro caso, en Ciudad de México, la edad de las tuberías no es el principal problema que tenemos. Sí suma, es un problema multifactorial al final, las diferentes situaciones que nos pasan, pero no es el principal tema. Primero, pues tenemos una población o suministramos a una población del orden de 10 millones de personas. Tenemos también por la orografía una distribución, vamos a decir que no homogénea de las presiones, lo cual, pues, obviamente, si lo sumamos al tema del tandeo y las presiones nos van afectando la vida útil propia de las tuberías. En red de drenaje hay, en promedio, todo está prácticamente arriba de 30 años y tenemos tuberías de más de 70 años en cuestión de drenaje que pues, nos está, o es parte del por qué muchos socavones, sobre todo en este año. Otro dato importante que también se liga con el tema del tandeo y vamos a decir, este estrés en la tubería, pues el tema de las temperaturas, el tema de los bajos caudales, sobre todo en la cuestión del agua superficial, también en agua subterránea, en estiaje pues tenemos bajadas de caudal y eso pues nos va mermando el sistema de abastecimiento. Pero un dato que sí, o dos datos principalmente que quiero resaltar y que hemos detectado como muy importante en la Ciudad de México es el tema de los hundimientos, que también está ampliamente estudiado. El tema de las grietas, principalmente en la zona sur-oriente y un poquito antes de llegar al lago de Texcoco, lo que fue el agua. Tiene una relación directa con lo que fue el agua, esa zona en donde ahora tenemos hundimientos y también hay muchos problemas de grietas. En Iztapalapa, por ejemplo, si a alguien le ha tocado caminar en las calles de Iztapalapa, hay casas y bardas totalmente partidas. O sea, hay una evidencia, vamos a decir que importante de este problema. Entonces, resulta que en esas zonas, Iztapalapa, Tláhuac, principalmente, hay tuberías o hay sistemas que están relativamente nuevos. A lo mejor vimos ahí ahorita problemas de algunos colectores pues que se ejecutaron hace no más de 5 años y ahorita pues fueron de los que más nos causaron problemas. En estas lluvias, este año 2025, las zonas más afectadas fueron Iztapalapa, la principal, y un tanto también Tláhuac. Y no necesariamente es donde tenemos las tuberías más viejas. Entonces, curiosamente, donde sí tenemos tuberías muy viejas, que es en la zona del centro, o que ya se hicieron ahí trabajos importantes, no tuvimos tantos problemas como en esta zona oriente. Entonces, algunas causas, bueno,
Repito, no necesariamente es la de la tubería, en nuestro caso, que sí está asociado y sí coincido con el trabajo que se hizo acá, porque ese es el parámetro que debemos tomar. En nuestro caso, le sumaríamos zonas con fracturas geológicas, hundimientos, suelos agresivos y aguas con contenidos de sal. Y también problemas incluso propiamente de constructivos. Bien, un panorama general de los problemas que podemos nosotros platicar de la Ciudad de México. Estimamos que en colectores 42 kilómetros, más o menos, es lo que estimamos realmente, tienen ya problemas y deberían ser rehabilitados o sustituidos, que son colectores viejos. Entre 2017 y 2025 se nos presentaron más de 700 socavones. Este año, al menos los importantes, porque si hablamos de socavones en red secundaria, socavones pequeños, hablaríamos en este año que tenemos más de 2000. Pero de socavones importantes podemos mencionar del orden de 130 en 2025. Entonces, eso ya nos da una idea, un parámetro de qué está pasando con la infraestructura de drenaje en la Ciudad de México. Solo que aquí sí quiero hacer puntualizar algo. Ahorita, y en época de estiaje en general, no tenemos los mismos problemas que se presentan en la época de lluvias con los socavones. Obviamente hay una relación directa de la sobrecarga que se tiene en el sistema por que no podemos contener las lluvias con la red que tenemos. Entonces se sobrecarga tubos de concreto, además de que la tubería pues ya tiene problemas propiamente el concreto, propiamente el acero estructural que soporta la tubería, ya por la edad, por los gases y demás factores, hundimientos, grietas, ya tienen problemas. ¿Sí? Entonces, toda esta parte o este mapeo o esta situación, si nosotros estamos evaluando diferentes soluciones y nosotros podemos reducir de alguna manera toda esa carga hidráulica que le aportamos de lluvias al sistema de drenaje, en algo o en mucho podemos ayudar al sistema. Tandeo ya lo mencioné, encharcamiento, realmente esta imagen del encharcamiento, ahí me equivoco. El índice de encharcamiento, bueno, la realidad es que en México, o la Ciudad de México, con estos temas y con los hundimientos y con la insuficiencia del mismo sistema, porque no tenemos una red fluvial, pues sufrimos el tema de los encharcamientos, unos más graves que otros. Pérdidas físicas en el servicio de agua potable es otro problema asociado a las mismas características de la tubería, hundimientos, fracturas y demás. Bien, entonces mencioné mucho el tema de la capacidad o de la infraestructura que tenemos y de que si ahorita vamos no se nos presentan hoy los mismos problemas que tuvimos hace un par de meses con tanto socavón por la sobrecarga del sistema. Y hay un ejemplo, no sé si se va a ver así. Hay un ejemplo muy interesante que solo quiero mencionar en el tema de la visión que estamos implementando en la Ciudad de México, que es lo más que podamos regular. Alguien puede decir, y son cuestiones de escalas, alguien puede decir, no regulas si tu salida es de 600 metros cúbicos por segundo y quieres regular 300 litros por segundo o 1 metro cúbico por segundo, es insignificante. Sin embargo, ese video que acaban de ver es de una colonia que se nos inundó 2 veces. En la siguiente lluvia pusimos unas bombas emergentes y mandamos el agua hacia lo que tenemos ahí, Bosque de Aragón. Y bueno, para la colonia se dedicó mucho porque al menos en esa lluvia ya no fue la tercera inundación. Son soluciones locales, pero que pues nos ayudaron al menos en el momento a contener, y bueno, pues la población lo agradeció mucho. Entonces estamos apostándole a la regulación. Esto es algo que estamos trabajando agregando al Estadio Azteca derivado de las obras, o más bien del Mundial, porque estamos haciendo para el Mundial. Y son tanques de regulación. Tenemos 2 tanques aledaños, entre los suman más o menos 9,000 metros cúbicos. Y lo que se busca pues es regular, es contener, dejar que el pico pase, lo que aquí saben mucho más que yo
los hidrólogos del Pico, y bueno, retener. Entonces, parte del plan que está trabajando es lo más que podamos regular, y ya sería una discusión qué tanto regulamos. 300 litros por segundo para alguna colonia lo es todo. Esto ya es repetitivo. Realmente otra de las cosas en temas de agua, el programa integral de gestión operativa, el programa de sectorización, que se le está apostando también mucho a esto, para poder controlar presiones. Las presiones nos causan un problema importante. Bueno, sectorización. Y finalmente, en términos muy generales y en conclusión, pues diríamos que en agua potable pues se busca, y ya se está trabajando en fuentes alternas, que ese es un proyecto que lo trae la Federación, en el cual estamos participando, para poder también, mucho se habla de la extracción de acuíferos, se habla también de apagar pozos, y podríamos decir, ¿por qué no se hace? Y a lo mejor nosotros desde un asiento podemos decir, ¿por qué no lo hace la autoridad? Cuando estás adentro dices, ya sé por qué no se hace. Entonces, ahora las fuentes alternas también es un discurso muy bonito, pero también hay temas sociales muy importantes que hay que resolver. Entonces, hay que buscar hacerlo, pero con las implicaciones que esto tenga, ¿no? En la cuestión en general de drenaje y de agua, coincidimos que hay que rehabilitar, hay que mantener, hay que conocer justamente las edades de las tuberías, porque es un indicador muy importante del que podemos partir. Entonces, ojalá haya un segundo capítulo del libro, porque yo creo que falta mucho estudio a nosotros mismos. En Ciudad de México, si me dicen, a ver, dame el mapa de las edades de tuberías, realmente son estimados, ¿no? Hay que pensar en la ciencia, cómo le podemos hacer, incluso en los métodos directos, para ver cómo le hacemos para medir esas edades y sacar un buen diagnóstico de nuestra infraestructura, que creo que a todos nos adolece, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Raúl López Corzo por darnos este programa también de las grandes, ¿no? Y la Ciudad de México. Vamos ahora regresamos a casa. Está con nosotros el maestro Eduardo Ortegón Williamson. Adelante, Eduardo, por favor. Eduardo Ortegón es ingeniero químico de TEC de Monterrey, aquí de casa, egresado, de hecho, con mención honorífica. También fue becario del DAD en la Universidad Técnica de Hamburgo, cuenta con una maestría en alta dirección por el IPADE, una especialidad en Derecho Energético por la UDEM, una maestría en Administración Pública y Política por el TEC de Monterrey y también un diplomado en Dirección de Organismos Operadores en la UNAM. ¿No se han cansado de estudiar? ¿No? Estudiando, estoy en el doctorado. Y también es ahora estudiante del doctorado en Ciencias Administrativas aquí con nosotros en Legal. Ha recibido la beca de excelencia del TEC, fue seleccionado también para el Energy Executive Program en Rotterdam, además de ser reconocido en 2020 entre los 100 líderes por la revista Petróleo y Energía. Es fundador del NASTT México, secretario de la Sociedad Mexicana de Aguas y director ejecutivo de la American Water Works Association, sección México. Ha sido ponente en foros internacionales como la Conferencia del Agua en la ONU y la Semana Mundial del Agua en Estocolmo. Actualmente es el director general de Servicios de Agua y Drenaje en Monterrey. Adelante, por favor, la presentación, Eduardo. Muy amable, Aldo, si quieres. A capela. Sí, a capela. Gracias, siempre es un placer estar aquí en el TEC. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Muchas gracias, Ismael, por tocayo. En agua y drenaje, bueno, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, no somos la excepción. Tenemos una infraestructura muy envejecida. De hecho, los de aquí de Monterrey sabemos. El lunes tuvimos una fuga muy grande en Guadalupe, en la infraestructura de Monterrey 3, de la línea de transferencia, que afortunadamente lo pudimos arreglar en 21 horas y media, vales muy considerables. La verdad, estamos orgullosos de los compañeros, pero pues desafortunadamente son temas recurrentes debido al mismo envejecimiento de nuestra infraestructura.
Aquí les pido una disculpa porque pusieron que en ambos lados agua potable, pero la que tiene más del 74%, el 74% de la red de agua potable tiene más de 25 años y el 70% del alcantarillado. Hablando de los principales acueductos, salvo el Cuchillo 1, todos tienen, y Monterrey 5, por supuesto, todos tienen una edad considerable, empezando por la Huasteca, que es lo que comentabas, ingeniero Florentino, 71 años, los acueductos de Mina, de San Francisco igual, el Mina 249, Monterrey 249, la biotransferencia, el Linares de Monterrey también 41, que pues hicieron en el mismo proyecto tanto la biotransferencia, que fue el que nos tronó, y el Linares. Por lado de plantas de tratamiento, pues las primeras son privadas, está AINSU, que tengo entendido que fue pública en un inicio y fue parte de las negociaciones con la iniciativa pública para hacernos de la presa de la Boca, pero aquí tenemos una infraestructura pues más nueva, entre comillas, ¿no? Sobre todo las tres plantas grandes que tenemos, que son el norte, la noreste y Dulces Nombres. Y aquí vienen varios hitos en el tema del tratamiento, en esto no voy a entrar tanto. Y entrando al tema de la edad de la infraestructura de agua potable, afortunadamente tenemos pues, mucha información en nuestro sistema GIS y tenemos claridad o certeza hasta cierto punto de la edad de nuestra infraestructura. Como pueden ver, el 6.54% de nuestra red de agua potable es mayor de 70 años. La gran parte, pues la gran mayoría es mayor de 25, como les comentábamos. Desde el punto de vista de drenaje, pues más o menos lo mismo. Tenemos con más de 65 años el 6%, un poco más del 6% de nuestra infraestructura. Obviamente las partes más viejas de la ciudad, en la periferia, tenemos, como la mayoría de las ciudades, pues infraestructura más nueva, no necesariamente quiere decir que está en mejor estado, esa es una realidad. Y bien apuntaban el doctor Aldo y el doctor Ismael. Ahora bien, y esto es muy importante, y esto lo comentaban, ahorita decían algo que parece paradójico, para la infraestructura obsoleta, para el envejecimiento de la infraestructura, pues innovación y datos. Y tenemos mucha información que estamos usando para tomar mejores decisiones, tanto de mantenimiento como de reposición de infraestructura. Nos falta mucho por hacer más. Afortunadamente contamos con mucha información. Una de las acciones, sin duda, que más nos ha ayudado a gestionar bien el recurso, por supuesto, pero también la infraestructura que tenemos es el programa de modulación de presiones. Aquí hay muchos ingenieros a los cuales les debemos el haber tenido la capacidad de haber desplegado este programa de forma tan acelerada, y me refiero al ingeniero Sáenz y todo su equipo, y particularmente al ingeniero Florentino y tantos otros ingenieros. El proyecto de sectorización pudiera ser equivalente en importancia al Monterrey 5 o a otro proyecto similar. La verdad es que toda esta gran infraestructura de sectorización que tenemos, yo en verdad estoy convencido que no tiene par en el mundo. Me ha tocado ir a muchos lados y siempre pregunto si conocen una ciudad que esté mejor sectorizada que Monterrey, circuitos hídricos del orden de 500 tomas, y nadie me ha sabido responder. Todos se quedan sorprendidos. Entonces, gracias a esa gran infraestructura, aparte de los macrosectores, gracias a esta infraestructura pudimos de una manera muy acelerada poner válvulas reductoras de presión, medidores inteligentes, actuadores, datalogres y todo conectado a una plataforma que nos permitía estar monitoreando la información. Obviamente esto también nos permite identificar fugas, sobre todo las no visibles, que tenemos muchas desafortunadamente, y con todas las ventajas que conllevan el modular las presiones. Tenemos presiones moduladas, por lo mismo las tuberías están sujetas a menos estrés, lo cual aminora por supuesto las fugas. Y como ven en estas gráficas, estamos modulando en dos consignas. ¿Qué quiere decir? En la noche bajamos la presión. ¿Qué pasa en las noches? Tenemos fugas, como todas las ciudades, pero por lo menos estamos gastando menos agua en esas fugas en las noches cuando se presuriza las tuberías, cuando nadie está haciendo poca o se está haciendo poco uso del recurso. Tenemos muchos tableros, y esto también es legado de los ingenieros, y yo quisiera particularmente hacer mención al ingeniero Florentino. ¿Desde qué año tenemos el cuadro, ingeniero? Del 2016. Desde el 2016, una iniciativa del ingeniero Florentino
se instrumentó una aplicación de órdenes de servicio llamada Quarter. Esta tiene sus ventajas comerciales, es la que se usa para hacer las lecturas por parte de los lecturistas, las lecturas manuales o las caminatas que hacen los compañeros sindicalizados lecturistas, pero una gran ventaja, aparte que nos lleva ahí todo el tema administrativo de inventarios de almacenes, es que nos permite ubicar las fallas. Cuando alguien va a una fuga de agua o a reparar un tema de drenaje, manda aparte de dar de baja los inventarios de nuestros sistemas, se crea una georreferencia y entonces podemos llevar estadísticas. Y tenemos ya, no tantos como Holanda, pero tenemos muchos años de estadística que nos permiten llevar este tipo de mapas y sobre todo este tipo de mapas de calor. Los tenemos por lado de agua, los tenemos por lado de alcantarillado, los tenemos por tipo problema, cuando es un taponamiento de gasa, cuando el drenaje ya está, como comentan los compañeros de operaciones, quemado, y esto obviamente nos pone en una muy buena posición para la mejor toma de decisiones. Lo que están tomando, pues así que no quedan la femenina. Ahora, también estamos haciendo obras como saben la gente de Monterrey, en el Monterrey 5. Monterrey 5 es este gran acueducto que empieza en Juárez y termina en García. Y afortunadamente, gracias a las gestiones de la administración del arquitecto Barragán, se nos asignó un gran recurso del orden de 1.275 millones de pesos para poder abastecer a este municipio, cuyo crecimiento, ultra crecimiento, hizo que la infraestructura que se proyectó fuera insuficiente. ¿Y qué estamos haciendo? Y aquí agradezco mucho al doctor Juan Carlos García, presidente, director de ingeniería, porque en verdad le metió mucha modelación, mucha optimización al tema del diseño, lo replanteó el diseño para bien, para tomar en cuenta no nada más el volumen adicional que queremos llevar, sino temas energéticos, para que estén los diámetros óptimos, los grosores óptimos, la automatización, la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados, ya estamos de hecho ayer salieron las licitaciones, suerte a los que vayan a participar. ¿A dónde vamos? No, y aquí también entra mucho en la ecuación el director de ingeniería, al igual que el director de operaciones. Como bien saben, lo que debe ser un gran organismo, y no nada más organismos operadores de agua y saneamiento, pero particularmente los organismos operadores de agua y saneamiento, es tener un sistema de gestión de activos, asset management. Ahorita todavía somos muy reactivos para los mantenimientos, ¿no? Hay una bronca y pues ahí vamos como bomberos, pero no estamos haciendo, no les digo mantenimiento preventivo, tenemos que llegar al mantenimiento predictivo, ¿sí? Esa es la meta. ¿Y qué necesitamos? Información. Tenemos mucha información, pero necesitamos sensores, necesitamos datos, y esta es la gran herencia, una de las mayores herencias del programa de modelación de presiones, porque tenemos no solamente la entrada de los circuitos y la entrada de los macrosectores que tenemos instrumentados, que si nos aprueban el crédito para el año que entra habremos de completar toda esta instrumentación, nueva telemetría, más macromedición, medición inteligente. La verdad es que son proyectos muy interesantes, los estamos solicitando, que además nos habrán de liberar por un lado muchos flujos, bajando costos principalmente energéticos, como nos habrán de aumentar los ingresos por disminución de errores de medición, particularmente los mayores usuarios, y también por mayor venta de agua residual trazada. La verdad es que le echamos muchas ganas al proyecto, ojalá y no se apruebe. Pero regresando al tema de gestión de activos, pues lo que queremos es tener eso, un programa robusto que nos permita gestionar correctamente los activos, que nos permita incluso financieramente saber cómo vamos a programar el gasto de mantenimiento, qué experiencia, qué prioridad van a tener las reposiciones de tubería. Tenemos mucha claridad en ese último tema, particularmente por el agua no contabilizada. Como bien saben, ahorita mencionaban, hacían referencia a la IWA, International Water Association, con los pilares para bajar el agua no contabilizada física, las pérdidas físicas, pues son 4.
Gestión de presiones, que somos buenos, nos falta, pero somos muy buenos en eso, y habremos de mejorar. Atención rápida de fugas, gestión activa de fugas. Y la última es la renovación, y la más costosa, obviamente, es la renovación de infraestructura. Nosotros tenemos muy identificadas zonas como en la Carmen Romano, en San Nicolás, o ¿cómo se llama? La que siempre mencionan de Guadalupe, estas quintas que tienen tubería polietileno, Terranova también es de esas. Pero sabemos ahí, por nuestros balances hidrométricos, que tenemos mucha agua contabilizada, reparamos fugas, pero en vez de subir la eficiencia, se mantiene. ¿Por qué? Porque la infraestructura está totalmente rebasada. Es el caso de esa colonia en particular, la Carmen Romano, San Nicolás. El grosor de la tubería de PVC, yo creo que no, de agua, yo creo que no es ni para drenaje sanitario. Y la tenemos en nuestra red de agua. En la realidad, esa sí tenemos que cambiar. Más, los sensores, los datos, la información es lo que nos permite la mejor toma de decisiones. Les voy a platicar, les mandé dos, y antes de pasar a eso les voy a platicar cuál es la estrategia que estamos haciendo para el combate al agua no potabilizada. Tenemos ahorita el orden de 1420 circuitos con balances. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un medidor, alrededor de 500 casas, y todos los, se dice fácil, pero hay que trabajar, todos los medidores están asociados a ese circuito. Cuando van los lecturistas, con la aplicación del QORDER, que fue una iniciativa del ingeniero Florentino, ya podemos hacer balances. Tenemos cuánta agua entró en el mes, cuánta agua facturamos, entonces tenemos un agua potabilizada local. Entonces, como Pareto, siempre lo digo, el agua potabilizada no está repartida homogéneamente en la ciudad. Tenemos partes que están muy bien, tenemos partes que están muy mal. Entonces, nuestros recursos limitados los enfocamos en partes que están muy mal, que es donde más agua tenemos que recuperar. Ahora, aquí en el TEC, y aquí está Mario Adrián, y ahorita, no sé si ya se puede, está, no, hombre, ni para que ponga las pimientas. Pero quería hacer el anuncio. Ah, sí, ponlo por favor, sí, porque esta es la última. Aquí está. Miren, este es un lujo. Este es un lujo que no podemos replicar en todo Monterrey, pero se los voy a platicar. Agarramos, nos hicimos de 1000 medidores inteligentes que comunican con antena, tecnología LoRa. Y entonces tendríamos que ponerlos todos juntos. Los medidores inteligentes no son para darle la vuelta al lecturista. Los medidores inteligentes son para sacarle provecho a la información. ¿Qué hicimos? En 2 circuitos del TEC pusimos todos los medidores inteligentes. Esta curva es la del medidor de 4 pulgadas a la entrada. Esta curva horaria es la sumatoria de todos los medidores de los consumidores. Como saben, el agua no potabilizada tiene 3 componentes. Aquí ya no hay error de medición. Aquí son fugas y es robo, que encontramos 8. Encontramos 8 con bypass. Y este es aquí en el TEC. ¿Qué les gusta? La infraestructura, el arquitecto mencionaba que es de los 60, 70, nueva no es. Teníamos una agua potabilizada, me adelanté, del orden de 45, dependiendo, ¿no? 40, 50. La brecha entre estas dos gráficas era muy considerable. Robos, fugas, cero error de medición. Ahorita, teniendo esa información, yo creo que ni Tokio tiene esto. Y no estoy exagerando. Yo creo que pocas ciudades del mundo tienen una eficiencia del orden terrible. Y este es un caso extremo que por presupuesto no podemos replicar en toda la ciudad. Es algo que quisiéramos. Aquí está Raúl, que me acompañó cuando ganamos un premio de innovación de gestión digital del agua en Madrid. Ahí sí nos fue bien. Pero luego nos nominaron otro premio en Inglaterra que era Smart Water Project of the Year, algo así. Perdimos contra Dubái porque metió $300 millones a poner medidores como estos en toda la ciudad. Y ya, ¿qué haces contra esos presupuestos? Pero ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué hicimos lo segundo mejor? En vez de poner medidores inteligentes en las casas, los pusimos bien cerca de las casas, en la entrada de los circuitos. Y este es un laboratorio para nosotros. Poto, que en Portugal, que aumentó el agua, más bien la eficiencia muy considerablemente, hizo un experimento. Lo mismo que nosotros hicimos, cerró, nada más que ellos tienen circuitos de 5000, cerró un circuito con medidores inteligentes y empezó a entenderle cómo estaban
su ciudad y sus conclusiones las extrapoló para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Y yo quisiera que que está abierto para todas las universidades, particularmente para el TEC, yo le platicaba algo, está abierto para hacer todo tipo de experimentos, se pueden hacer muchas cosas. Yo quisiera que estos sean los circuitos hidrométricos más estudiados del mundo, porque teníamos la relación interinstitucional con el TEC, con las universidades, la apertura para que así sea, y yo con esto cierro. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Sí, pues ahí estamos ya empezando a masticar todos estos números. Bueno, quisiera invitarlos a que me acompañen acá, Eduardo, Raúl, Antonio. ¿Sí me da Antonio? Gracias. Perfecto. Présteme los otros micrófonos. Pues muchísimas gracias por las tres presentaciones. La verdad es que dan un panorama excelente de lo que está sucediendo en las tres grandes metrópolis, problemas compartidos, algunos diferenciados, pero bueno, en general como que más o menos nos duelen los mismos lados. Déjenme, vamos a tener que recortar un poco este segmento en obvio de recuperar un poquito el tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para platicar con ustedes a lo mejor de uno o dos temas a lo mucho. Déjame empezar con Eduardo, ahora que fue el último que presentó. Eduardo, a ver, hay un tema que he venido un poco pensando, quisiera saber tu opinión al respecto. Como seguramente casi todos los que están aquí saben, la crisis del lago Monterrey, 22 a 24, el huracán Alberto, pues nos ayudó mucho. Trajo también consigo muchas diferencias en la operación de la red, en particular de agua potable. Después de venir de un lapso largo de un servicio continuo, pues entonces empezamos a tener recortes y todas esas cosas, ¿no? Ese particular tema, Eduardo, que digamos, venir de un servicio continuo y luego pasar a un servicio intermitente y todo esto, ¿de alguna manera también consideras que pudo haber afectado a la infraestructura? ¿Fallas, etcétera? Sí, definitivamente, claro. Definitivamente, pues como todos saben en este salón, que las tuberías estén vacías y luego llenas y que estés abriendo y cerrando válvulas pasa factura, y definitivamente nos pegó mucho y tuvo repercusiones en un aumento en fugas después de los tandeos. Pues un sistema que no estaba acostumbrado a estar cambiando y claro, contestando tu pregunta, sí nos afectó. ¿Hay alguna? Sí, de hecho. Adelante. Bueno, para que conteste Samuel. Toño, vamos a pasar a Toño. El panorama que nos diste, excelente. La información que tuviste bien compartir con nosotros, excelente. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo al proyecto. Ahora, de todos estos subsistemas, hablando desde la producción hasta el tratamiento, almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿cuál consideras ahí en la zona metropolitana de Guadalajara que tiene la mayor relevancia, la mayor necesidad de abordarlo desde el punto de vista de rehabilitación, reemplazo, renovación? Sí, Aldo, a ver, no tenemos redundancia. El abasto nos va a dar seguridad hídrica si tenemos redundancia. Yo decía hace un momento, nuestro principal acueducto, el que llevamos 5.2 metros cúbicos por segundo, nuestra principal fuente, hoy no tiene redundancia. Si truena, nos quedamos sin agua. Hace unos meses, a principios de año, hubo una falla de energía eléctrica en lo que es Chapala,
todos los lugares aledaños al lago de Chapala, que nos representó fueron del orden de 4 o 5 horas sin energía eléctrica, que nos representó más de entre 1 y 2 días de falta de agua en la ciudad, porque estamos hablando de 60 y tantos kilómetros de traslado del acueducto. Entonces, yo creo que por muy bueno que hoy sea el temporal, que además lo fue, hoy tenemos el lago Chapala que ha llegado hasta el 77% de su almacenamiento, una recuperación en los últimos 15 años, la segunda más importante recuperación de los últimos 15 años que ha tenido. Tenemos el agua, sí, pero no tenemos redundancia en nuestros sistemas, ni en los acueductos, ni por supuesto en los equipos que tenemos en las plantas, en los rebombeos, en las plantas de bombeo, en los pozos. Tenemos una falla y no tenemos redundancia, tenemos que parar. Yo creo que eso es básico ahorita, garantizar el abastecimiento a través de nuestra infraestructura, sobre todo de los acueductos, pero también de los equipos. Esa parte de lo que comentas como redundancia es algo que, de hecho, aquí mismo en Monterrey vivimos hace poquito, ¿no? El acueducto del Cuchillo, Juan Ignacio le tocó todo ese asunto, ¿no? También hubo una falla un fin de semana en donde pues, se nos redujo el suministro prácticamente a la mitad, y eso quiere decir los 2,5 millones o un poco más de habitantes sin agua en la torre, ¿no? Bueno, ahora hay un segundo acueducto del Cuchillo. Eso yo creo que es a lo que te refieres en buena parte con esta cuestión de redundancia. Ahí el problema es el asunto de los recursos para financiar esas obras, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? ¿De dónde podría venir ese dinero? Bueno, yo mostraba cómo estoy en las tarifas, o sea, de ahí no va a salir. De ahí no va a salir, sí, claro. O sea, yo ya no quiero incorporar incluso más cuentas. Me refiero más cuentas, más clientes. Porque estoy perdiendo cada vez que incorporo uno, no tiene sentido. Es ilógico, entonces de ahí no va a salir. Pero toda nuestra infraestructura, platicaba con Raúl, por supuesto lo que mencionó Eduardo, estamos en las mismas. Este es un problema muy generalizado. Qué barbaridad, el asunto de los recursos, y por eso ahora estamos trabajando más los ingenieros con los economistas también para entender esa parte. Qué curioso, ¿no? Que es como digas, no, ya no quiero vender productos porque por cada producto que vendo pierdo. Pero ni modo de empezar a reducir cuentas, esa es otra, ¿no? Raúl, el problema de la Ciudad de México, como decía, comparte, por supuesto, también muchos de los mismos dolores, pero tiene otros. El asunto del hundimiento, la subsidencia, producto pues, de la explotación de las aguas subterráneas y todo. ¿Qué rol piensas que tiene esa particular parte en el asunto de las fallas? Porque me llamó la atención que comentaras que el envejecimiento o la edad de las tuberías pues es un problema, pero quizás no es el más grave. ¿Qué rol tiene el asunto de los hundimientos? No solo en el sistema de drenaje, que sabemos que peor, sino también en el del agua. Sí, y justamente por eso lo enfaticé, porque el tema envejecimiento, y a lo mejor esperamos que todo, podemos decir que porque la tubería es vieja. Un ejemplo, recientemente se nos presentó una fuga en una línea principal que casi nos dejaba sin agua media Iztapalapa. Y esto es porque se presentó es una fractura que ya estaba ahí, que atraviesa, y justamente ahí va el tubo, atravesó, se incrementó o falló, pues, y el tubo se dislocó, ¿no? Entonces, no es un tubo que dijéramos falló por viejo, sino tronó por esa falla geológica que le afectó y repito, casi nos deja sin agua a media Iztapalapa. Otro problema muy relevante, y esto lo puedo mencionar en términos quizá de promedio, en Iztapalapa tuvimos las zonas con más inundaciones. Revisando la infraestructura, ahí la verdad es que nos metimos ahí sí a hacer los levantamientos específicos de las zonas, fuimos casi charco por charco, porque así nos pidieron para resolver qué vamos a hacer con esas zonas. El tubo no es viejo, en general hay mucha infraestructura que ya se hizo porque no son problemas
de inundaciones que se hayan dado este año. O sea, son problemas históricos, ¿no? Por aquí anda el ingeniero Ramón Aguirre, hace rato platicábamos. Son problemas que incluso yo he leído algunos manuales, algunos libros que dejó aquí el ingeniero. Desde ella se decía, estas colonias tienen estos problemas. Pasaron varios años y otra vez se nos vuelven a inundar. Y de repente dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué si se le invierte recursos? ¿Por qué si no es una tubería vieja? ¿Por qué sigue el problema? Resulta que los tubos que a lo mejor a algunos les tocó hasta el ingeniero Ramón cambiar, están en contrapendiente. Es decir, lo diseñaron hacia un sentido y ahorita ya está al revés. El agua no sale. Entonces, pues, remansa y ahí se encharca. ¿Cuál es el problema? No es el tubo, es el hundimiento, sondeó. Ahora, otro problema. Queremos sustituir el tubo, rehabilitarlo porque pues, ya falló. Ah, bueno, ok. ¿A dónde le damos salida? Entonces, tenemos que hacer un proyecto y cuando empezamos a sacar niveles para darle la salida, pues, llegamos casi a China en el tubo, ¿no? O sea, nos vamos a 15 metros de profundidad y luego sacar, y esto es real, ¿eh? O sea, parece chiste, pero es de veras. O sea, sí llegamos a 15 metros en algunos puntos ya estudiados con la pendiente para poder sacar el agua. No hay donde conectarnos, entonces pues es un bombeo, otra lumbrera y sacarlos para espalearlo a otro punto. ¿A dónde? ¿A otro conector? Por eso es que emociona mucho el tema, doctor, perdone. Por eso la cuestión de la regulación, por eso lo mencioné mucho, porque por ejemplo en Iztapalapa, si nosotros empezamos o queremos conectar muchos tubos, no nos dan los niveles, ¿no? Problema hundimiento, problema grietas, documentado y más que documentado, la verdad es que vivido. Qué cosa, ¿no? Un problema que, por ciertamente, es de muy difícil solución y por eso cada vez hacemos cosas más y más profundas, ¿no? Como el TEO, en algún punto igual 60 metros de profundidad. Gracias, Raúl. Déjenme hacer nada más una última pregunta, la misma a los tres. Y luego, y ya casi con eso, a lo mejor vamos a dar espacio para una sola pregunta. ¿Un minuto? Yo sé que a lo mejor van a coincidir, pero a lo mejor bastan 30 segundos para que respondan. Ustedes hablaron de cuestiones económicas y financieras. ¿De dónde sale el dinero? Hablando del asunto de la reposición, reemplazo, renovación y todo, ¿qué criterio ante ese asunto que pues, no hay dinero y hay muchas necesidades, qué criterio es el que se utiliza para decidir en dónde aplicar a lo mejor el poquito de dinero que hay para el mantenimiento? Así rápido. En el caso particular del agua no contabilizada es en donde vamos a recuperar más volumen. Lo que platicaba de las zonas donde ya tenemos identificado que tiene que haber reemplazo de tuberías, el criterio es hacia dónde vamos a recuperar más agua. Aunque eso tiene que ver con en dónde has identificado que ya existen más fugas y todo lo demás. Ok, gracias, Eduardo. Toño. Sí obedece para nosotros poder hacer todo eso, sí obedece a un tema técnico. Y tomamos las decisiones directamente ahí de dirección con el director esencial. Pero no olvidemos algo, hay un tema cultural muy relevante. Aparte de lo cultural, un tema político bastante sensible. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. La política. Raúl, ¿cómo progresar con las crisis? Si hay crisis de algo, ahí es donde se va a ir el dinero. Ejemplo, caso práctico, Ciudad de México, de lo que más ahorita adolecimos este año fueron inundaciones. El año pasado tuvimos más o menos un presupuesto de 1,000 millones de pesos para temas de drenaje. Ahorita ya lo anunció la jefa de gobierno, vamos a tener del orden de 4,000 millones, al menos es 4 veces. De los estimados priorizados en cuestión de drenaje de las zonas que tuvieron afectaciones, nosotros estimábamos del orden de los 10,000. Es decir, tenemos el 40% más o menos de lo que deberíamos invertir en no fue crisis, pero sí fue un problema muy sentido. Entonces, ¿cómo priorizar? Pues con crisis. Cuando hay una crisis de agua como en Monterrey, ahí le vamos a meter la lana también. Y a veces lo que cuesta. En principio lo urgente. Yo creo que, pues, por el asunto del tiempo,
Una rapidísima, ok. ¿Quién quiere hacer una rapidísima? Por favor, quien levantó primero la mano. Bueno, yo siempre he tenido la duda, ¿por qué si en México hay inundaciones, en Jalisco también tienen mucha agua, no se ha visto a nivel nacional hacer un ducto que lleguen a los estados donde no hay agua? Porque allá hay inundaciones, en Jalisco también, y aquí nos falta agua. Llevar agua donde sobra, falta. ¿Qué quiere comentar sobre eso? Sí, bueno, en Ciudad de México tenemos el sistema Cusamala, el sistema de pozos Los Pais y está Lerma. Esos serían nuestras fuentes alternas. Podemos pensar en otras, en las que sean. Hay que resolver un problema importante, que es el tema social. De hecho, hay proyectos ya realizados para llevar agua de un punto a otro, como lo dice usted, de donde hay a donde no hay, pero es complicado estos temas sociales. De hecho, aquí el doctor Arreguín se podría meter una conferencia de 2 horas con estos temas. O la otra también que a veces, y sí nos han preguntado, sobre todo la gente de Xochimilco, ¿por qué no nos traes agua del mar, las cenizas, y nos la traes hasta este punto? Bueno, distancia, costos, y como decía muy bien aquí mi amigo Toño, pues, y la lana de dónde y el presupuesto de dónde, porque además tiene que ser agua gratis, ¿no? Sí, de acuerdo, perfecto. Pues, me dejan agregar un breve comentaría. Yo conozco algo muy esquemático que contempla un canal incluso navegable que puede subir agua o que puede llevar agua desde el Grijalva hasta la parte norte y repartir a muchos estados del país. Pero mi pregunta sería también, si hoy no nos dan para restablecer las infraestructuras, ¿de dónde vemos todo eso? La verdad es que es complejísimo el tema del dinero. Y perdón lo que voy a decir, pero como no vende votos porque no se ve, nadie sabe. Perdón. En la política también su papel, ¿no? Pues un aplauso, por favor, para Sí, es cierto. Sí, es cierto. Vamos a hacer entrega de estos reconocimientos. Gracias, muchas gracias. Y Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la moderación. Les tomamos una foto antes de que se vayan para... Por favor. Ay, perdón. Esta es la parte donde se aceptan cheques de inversión a los operadores.